¿Qué tal, amigos? De nuevo volvemos con el viajero cuántico y el tema de esta noche dedicado a los objetos asombrosos de nuestra España insólita, objetos que ha recogido en un libro nuestro compañero Jesús Callejo, que es muy fácil de leer, que tiene muchos detalles, muchas curiosidades en ese viaje que él hace. Tal vez alucinante en algunos momentos por nuestra España insólita, donde, como él dice, lo extraño, lo mágico y lo absurdo se mezclan en un desfile de objetos que desafían también toda lógica. Jesús Callejo nos va a abrir las puertas a ese gabinete de curiosidades único, que encierra la historia y las leyendas de España, porque no solo nos va a hablar de OPARS, objetos fuera del tiempo y del lugar, ya recordarán ustedes que salió en el viajero cuántico este tema, sino de objetos reales, muchas veces tangibles, que se pueden ver en nuestros museos, que tienen que ver con iglesias, que tienen que ver con monasterios, que incluso están en jardines a la vista de todos y que encierran historias de todo tipo, historias de pesadillas, historias de leyendas, de campanas de aventuras, historias que tienen que ver pues con lo bueno y con lo malo del ser humano, con los elementos de la naturaleza, con la mitología. Hoy vamos a acercarnos a todo eso, a todas esas rarezas, muchas veces, haciendo una invitación a que todos ustedes puedan descubrir con nosotros algunos de esos objetos que Jesús Callejo menciona en su gabinete de las maravillas y los misterios, esos objetos asombrosos. Y no se pierdan un momento de nuestro programa, porque vamos a pasar de uno a otro rápidamente. Así que adelante con el programa de esta noche, con nuestra entrevista, y vamos a enterarnos de muchas cosas que están encerrados en esos objetos, como digo, misteriosos, tal vez cargados de no solo de leyendas, sino de energías, unas buenas y otras malas, y que muchas veces, a veces incluso tocamos con nuestras manos y no sabemos lo que son. Bien, amigos, pues de nuevo un día más con todos vosotros, con todos ustedes, y un tema más y un invitado muy especial, Jesús Callejo. Buenas noches. Hombre, ¿qué tal, Aníbal? Muy buenas noches. Jesús Callejo es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, es autor de Breve Historia de la Brujería, de otro libro también, Secretos Medievales, y de un tercer libro, Grandes Misterios de la Arqueología. Desde el 2013 dirige el podcast La Escóbula de la Brújula, bueno, yo creo que ya tenéis 500 episodios o más. Cada semana se encarga de la sección El Cronovisor en el programa de la serie Historia, dirigido por Nacho Ares, y colabora con también el podcast MyFacts, no sé si se pronuncia así bien, centrado en ciencia y tecnología, así como en el programa de Cuarto de las Maravillas de Telemadrid. Y ahora se une también al viajero cuántico, pues hablando de todo esto, en muchas cosas coincidimos, en muchos invitados también coincidimos. Por cierto, entre todos ellos tenemos un amigo común, bueno, que ha pasado por aquí, eh, y que a ver si te suena si te digo el nombre de Alquimia. Ah, Luis Silva. Luis Silva. Claro, hombre. Luis Gran Silva. amigo, gran persona, gran profesional, gran Eh, alquimista. Sí, un gran alquimista. Es que dices alquimia y suena él. Bueno, pues sí. yo sé que te suena porque hace cosas también con vosotros. Somos grandes amigos, como digo, tú también. Y es un hombre bueno. Y me acuerdo ahora, pues no sé por qué he hecho esa historia mental, ese feedback mental con este tema. Y es que, mira, yo le voy a presentar a los oyentes el Gabinete de las Maravillas y los Misterios, que este es tu cuarto libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Puede ser que sea un poco largo,
pero la verdad es que no. Aquí es apropiado completamente, porque hay maravillas y hay misterios. Y luego los subtitulas Los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Tiene la ilustración, mírenla ustedes, la ilustración es que, bueno, solamente por esto dices, bueno, que libro más porque te hace Marcos Carrasco, bueno, pues es que yo hasta pensé en un momento, pero porque no tenía mano, coger una lupa Y ver los y ir a objetos. mirar, porque pensé, fíjate, digo, yo qué sé, a que ha encerrado por ahí algún trampatojo o alguna cosa. Y luego dice, buscar que haya ahí algo. Si no, ya te doy la idea para otro, si ese que no está. 101 objetos más asombrosos. Desde luego, en España no hay 101 objetos, hay muchísimos más. Mi- Hay miles, Hay, desde luego. hay, hay miles, hay miles. Pero yo quería empezar, antes de hablar exactamente por el libro, por dos cosas. Una, bueno, tiene relación con el libro. Eh, Son maravillas y son misterios. Y me vino a la mente, cuando la editorial Almuzara me manda el libro, si ibas a tocar algo parecido a los hechos forteanos. Charles Forbes, Sí, claro. y escribió un libro, el libro de los condenados. Tú te acordarás, tú sabrás Lo tengo, sí, sí, lo de, tengo. de esto, donde recogía un montón de hechos y cosas curiosas que habían pasado por el mundo y los compiló en un libro que le llamaron los hechos forteanos. Luego después, bueno, pues no sé si él o nosotros los investigadores a lo largo del tiempo. Y digo, ¿va a tratar este tema hechos forteanos? Me parece que no exactamente así, No, porque va no, no, este en va más conflicto objetos. de objetos que de fenómenos. Charles Ford hablaba más de fenómenos, ya sabes, lluvias extrañas, Sí. caídas del cielo, eh, cosas que se ven volando, en fin, fenómenos atmosféricos sumamente extraños. Él hablaba más eso, de hechos insólitos, totalmente fuera, fuera de lo que es la física y la astronomía, y de ahí que se llamaran al final hechos forteanos. Pero, claro, no aportaba la prueba, es decir, aportaba el registro documental o bien el registro periodístico. Entonces, no, mi libro va más por, tú imagínate un gabinete de curiosidades, de ahí que se llame, ¿no? El Gabinete de las Maravillas, un gabinete de curiosidades que tuviéramos acceso, por ejemplo, en una gran sala, en un gran museo, pues a todo este tipo de objetos. Y ten en cuenta que recorro toda España, todas las provincias de España, las 50 más Ceuta y Melilla y que las tuviéramos todas ahí, ¿no? Como diciendo, a ver, todos son objetos. Cuando me refiero a objetos, pues está claro que hay sillas, hay campanas, hay capiteles, hay reliquias, hay esvotos, hay un poco de todo, pero tienen que ser objetos, no son edificios, ¿vale? No son menires, no son dólmenes. Tiene que ser algo relativamente pequeño, pero que tenga una importancia para una ciudad, para una iglesia, para un pueblo en concreto, y que además cada objeto tenga una historia, una leyenda adosada y además que se puedan ver, es decir, que sean objetos que a día de hoy, por lo menos, se puedan ver. Por eso cada capítulo empieza con su ubicación. Está en la iglesia X, está en el museo, está en, pues eso, en el campo del tío Manolo, del que sea. Es decir, y entonces todo eso es como si, imagínate, hiciéramos esa especie de visita virtual y nos pudiéramos encontrar que cada provincia al menos tiene un objeto de estas características, que yo un poco defino en la introducción, ¿no? Un poco Ujú. cuál es el ideario, cuál es la filosofía de este libro. Así que por eso digo que van de cosas concretas, cosas que no todas tienen que ver con el misterio, pero sí tienen que ver con el asombro. Es decir, Ujú. cada uno de estos objetos que yo cito, ya tengo que puede ser una estatua o que puede ser una ventana incluso, pero todos tienen algo extraño, algo raro, algo insólito, algo bizarro o algo morrocotudo, que es otro adjetivo de los que utilizo en el libro. Bueno, es que a mí me ha parecido completamente fascinante, porque el libro es divertido, es ameno, es instructivo, es histórico, reúne todas esas características y además está hecho con capítulos cortos, que no son muy largos, que además uno puede coger, hombre, si quieres seguir un poco la estructura que tú has hecho, pues hay que
ver el libro desde el principio, ¿no? Pero si uno lo abre por cualquier lado va a encontrar algo curioso y le va a dar igual leer lo de la página 30 No que es lo de la página... necesario leer los del principio. A ver, yo sí recomiendo leer un poco Claro, lo que es el prólogo de Álvaro Anula y lo que es la introducción, ¿vale? Pero a partir de ahí, pues bueno, yo creo que, como verás, va por bloques, ¿no? Pues, sí. pues el que diga, pues voy a ver esto de las piedras o de los pedruscos, bueno, pues se va a ese capítulo. Otros posiblemente irán por provincias, sabes que al final hay un anexo Sí, exacto, muy donde bueno. pongo los objetos por provincias. Entonces, imagínate a alguien de Valladolid y dice, bueno, pues a ver qué cita de Valladolid o qué cita de Burgos. Bueno, pues cada uno que elija el método que quiera. Yo sí aconsejo leer, ya te digo, el prólogo de Álvaro, que creo que es un prólogo precioso, un poco diciendo lo que él para es la magia, y luego un poco la introducción, pues eso, para que vean por qué he hecho este libro, cuál es un poco el diseño, el objetivo, el propósito que he buscado y porque creo que estoy aportando algo que hasta este momento no se había aportado. Se hablaba mucho de lugares, pero no tanto de las pequeñas cosas, de los pequeños objetos, de los pequeños cachivaches que forman parte de esos lugares. Algunos misteriosos, otros sagrados y otros sencillamente, pues civiles o militares que en principio no tienen mayor importancia, salvo que señalemos el objeto que sí le da una cierta identidad. Álvaro Anula, que es la persona, el escritor que te hace el prólogo, empieza hablando de magia. Claro, no todos los objetos tienen esa capacidad de ser mágicos, pero sí hay muchos objetos, evidentemente, como amuletos y talismanes, que se consideran mágicos. Claro, debe de conocerte muy bien, porque si no, no empezaría hablando exactamente de la magia, podría haber empezado de otro lado. El prólogo es una maravilla, desde luego. Sí, 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 no, hombre, nos conocemos bien, además, aparte de la amistad que nos une, le elegí a él precisamente para que hiciera el prólogo porque creo que representa muy bien esa nueva generación de investigadores del misterio, o Ujú, más bien de la cultura del misterio, como a mí me gusta llamarla, ¿no? ujú, Muchas veces hablamos solo del misterio de una forma individual, pero yo creo que es la cultura del misterio porque el misterio, como tú bien sabes, abarca todo. ujú. Entonces, bueno, es un chaval joven que sigue un poco pues un poco lo que yo hacía cuando tenía su edad, que es pues eso, ir a los lugares, hablar con la gente, no solo creerte lo que lees, sino comprobar, ¿no? Que eso que lees está ahí, en ese sitio, en ese pueblo. Y bueno, pues ya sabes que ahora estamos mucho con la investigación de Internet, ¿no? La investigación digital. Bueno, pues este es de los que se coge el coche, se gasta su dinero, se va a ver tal reliquia o tal capitel o tal columna o tal estatua y bueno, y me parece que además divulga muy bien y es un buen ejemplo de que las nuevas generaciones están continuando un poco el legado, ¿no? De las personas que somos un poco más mayores. Bueno, yo creo que, y en el mismo programa, aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, también ¿Mm? donde hemos tenido investigadores jóvenes, pues hablando de ovnis, hablando de otras cosas, y yo siempre recuerdo, tengo esa perspectiva que me vas a perdonar, pero que creo que, no sé, yo a lo mismo soy algo más mayor que tú, yo ya tengo 64, somos herederos de los Antonio Rivera, de los Mario Llulllet, de los Jiménez del Oso, Claro. con ellos nos instruimos, con ellos empezamos. Luego ya vino la generación de los Javier Sierra Exacto, exacto. y demás, casi después. Y ahora hay otra Sí, generación pero toda que, la generación de Javier Sierra, Guijarro, ya tienen 50 y tantos años, o sea claro, que ya son ya maduritos y estas nuevas generaciones, que bueno, no hay muchos, pero hay unos cuantos y muy representativos, como Álvaro Nula, pues bueno, están en sus veintitantos, treinta y tantos, pero sí que hay esperanza. Muchas veces se dice, no, parece que ya no hay gente, ¿no? Que siga un poco esas telas. Sí, sí, la hay. Lo que pasa es que, bueno, tenemos otros métodos, otras formas, o tienen otras formas de trabajar. Es verdad que en fin, toda la revolución de Internet ha cambiado mucho las cosas porque ya no hace falta, por ejemplo, acudir a una biblioteca físicamente, como yo hacía, ¿no? claro. Sino que ahora, bueno, pues puedes acceder a ese libro que tú estás buscando de una manera digital. Eso te ahorra mucho tiempo, está claro, porque puedes acceder a la misma información. Pero bueno, yo creo que el investigador, para mí, clave es el que utiliza los dos métodos, es decir, el investigador de campo, el que viaja, el que va allí, y también el ratón de biblioteca, el que también, pues, se lee, investiga, eh, y sobre todo se documenta para ir a la fuente, ¿no? Para ir a la base, porque
muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, que bueno, das por hecho lo que ha escrito otro, lo pones y al final pues ves que ese dato es erróneo y claro, y es un error que se va transmitiendo de libro en Claro, libro. Entonces, claro. en la medida que se pueda, pues hay que ir a la fuente, ¿no? A la fuente, o bien al lugar, o bien a la cita de ese libro o de ese manuscrito, por eso, porque hoy, por suerte, podemos acceder. Entonces, Mm, yo muchas veces tengo muchos libros digitales en PDF, por eso, porque quiero que cuando cito algo, saber que eso que cito es lo correcto, ¿no? Que no sea algo que se viene transmitiendo de generación en generación con errores de bulto. Bueno, de hecho, se citan textos, por ejemplo, del Quijote y se sabe que el Quijote no lo ponen. Pero bueno, ya ha quedado como frases inmemoriales, frases populares. Bueno, pues yo creo que esa es la clave, que hay que hacer esas dos investigaciones de campo y de biblioteca y el conjunto de las dos cosas, yo creo que por lo menos nos da una visión un poco más global de lo que queremos investigar. mm. El libro has conseguido, tienes buen enchufe, entre comillas, con Almufara, porque te ha publicado fotos en color, que normalmente no lo suele hacer. No Mira, lo ahí suele con hacer, con Nacho ahora y conseguí, me demás, costó, ¿eh? y Me hay una costó, profesión, ¿te costó? Bueno, me pues hay una costó. profesión de fotos en color, también hay en blanco-negro, Sí, viene con esquemas, viene con, sí. con, Y eh, con, y con con múltiples ilustraciones de datos. Marcos Carrasco, claro, también viene con ilustraciones. Exacto, Está muy, ilustraciones. muy ilustrado. Yo quería que, por eso digo, si estoy hablando de objetos que existen, yo lo que no quería es que, pues eso, que la gente me creyera. Dice, ah, bueno, pues mira, habla de tal pedrusco, pero ¿cómo es ese pedrusco? Bueno, pues ahí tienes la foto, ¿no? Y como ves, en muchas fotos salgo yo, porque Sí, y me parece muy bien, lo que ¿sabes? Porque intento si no es puedes decir que alguien decir, te lo ha pasado. no, por eso digo que intento decir, ahí está, o que ese objeto existe, que no me lo he Claro. inventado y que a día de hoy por lo menos se puede ver, ¿no? Todavía. Bueno, pues eso es un poco lo que yo quería, que la gente también picarle la curiosidad para que vea que tenemos una España, eso, maravillosa, muy rica en cuanto a objetos, en cuanto a elementos que han formado parte de los rituales, de las tradiciones, de las leyendas, en fin, incluso de las fiestas. Bueno, y que esté ahí, y ya te digo, yo no entro muchas veces en la credibilidad que pueda tener una de las leyendas que yo cito, porque en fin, algunas son bastante rocambolescas. Pero lo que me importa es la importancia que se le ha dado a ese objeto por parte de generaciones anteriores a la nuestra. Y luego ese objeto, ya te digo, que puede ser una piedra a la que tú tienes que dar vueltas para pedir un deseo, pues la gente puede decir, bueno, pues qué chorrada. Bueno, para ti será una chorrada, pero para mucha gente considera que esa piedra, si la das vuelta y la tocas, pues te va a conceder un deseo. Eso para mí es lo importante, que es lo que llamamos pensamiento mágico. Claro. A fin y al cabo, si te vas a Egipto, también das vueltas en torno a un escarabajo de piedra. O sea Al que, escarabajo, efectivamente. Claro. o sea Y varias vueltas, además, varias ya, vueltas. o sea que si allí funciona, tiene que funcionar aquí también con cualquiera de nuestros objetos. Bueno, has dicho brujería y magia. ¿Tienen relación? El prólogo, hemos dicho antes que va de magia, y tú has escrito libros de brujería, y a veces se asocian, aunque no siempre se asocia bien, ¿no? No, no, porque, a ver, son dos cosas que son distintas, totalmente. Y de hecho, con muchos matices, lo que es la definición de magia o lo que es la definición de brujería. De hecho, la brujería como tal, muchas veces también se confunde con la hechicería, que no es lo mismo tampoco, ¿no? Y de hecho, en el libro ese que escribí de brujería, de la breve historia de la brujería, intentaba también desmontar algunos bulos o, en fin, o algunos errores que han ido pasando de libro en libro, pues dando por hecho, pues yo qué sé, que la caza de brujas era algo medieval, en esa época oscurantista, y realmente cuando empieza, pues por ejemplo, es en la Edad Moderna, ¿no? Es con el Renacimiento, cuando se empieza a publicar el famoso Maleus Maleficarum, el martillo de Ujú. las brujas. Pero bueno, me refiero que hay muchos conceptos también de bruja. Yo defino un poco lo que es la bruja satánica, aquella que supuestamente ha hecho un pacto con el diablo. Otra es la bruja folclórica, que se acerca a la brujería, pero por el conocimiento de las plantas, de las hierbas. Luego está la hechicería. La hechicería no tiene nada que ver con la brujería como tal, porque la hechicería lo que buscan es hacer hechizos a través de potingues, en fin, de conjuros y cosas similares, pero donde el diablo no tiene nada que ver en toda esta historia. Y la magia al final es todo, al final, ¿sabes? Un poco la magia es ese concepto que tenemos de la vida y de la realidad, esa sensación de que todo lo que vemos no es exactamente lo que existe. Hay todo un mundo visible, pero también hay otro mundo invisible. Hay un mundo material, pero también hay un mundo espiritual.
Bueno, si tenemos ese concepto global, ese es el concepto mágico de la existencia, de que no solo nos tenemos que fijar en lo material, en lo que percibes con tus sentidos, en lo que puedes fotografiar, sino que también hay todo un mundo que nos rodea y en el que está basado nuestras creencias, nuestras leyendas, pues eso, muchas de las tradiciones de las que actualmente somos herederos y que antiguamente, pues nuestros antepasados las hacían con la fe extraordinaria de que si no lo hacías te podía acarrear algún mal, ¿no? Siempre esa vinculación entre lo terrestre y lo celeste. Y siempre, pues, intentando tener a bien a los dioses, seas de la religión que seas. Y por eso muchas de estas cosas siempre es la invocación a los dioses, sean espíritus de la naturaleza, sean elementales, sea lo que tú quieras, pero precisamente para estar congraciado con ellos, porque gracias a eso, pues a lo mejor esos famosos tres deseos de que te dé salud, dinero y amor, pues a lo mejor lo puedes conseguir. Bueno, la magia se puede considerar también, incluso hoy en día, ya lo sabes, como es la moderna Wicca, el idea Claro, de pero es Gardner, una una forma de forma de brujería, vida. efectivamente. Bueno, y una forma de vida, se puede hacer de eso una forma de vida, ¿no? Exacto, claro. Dedicada a los elementos de la naturaleza, muy que le pese a algunos, ¿no? Porque, No, pero es verdad, la Wicca, y además fíjate que la Wicca, en su origen me refiero, porque luego también hay sí, distintas ramas de la Wicca, lo que sí. intenta es volver otra vez al culto a la diosa madre. ¿Sabes? Es un culto donde en un principio estaba ese matriarcado, donde se pensaba que la diosa madre era esa primera religiosidad que hubo en el mundo, además muy bien reflejada tanto en las Venus paleolíticas como en las Venus neolíticas, que tienen diferentes matices, y luego es cuando ya llega un poco pues todos los dioses masculinos y donde ya las diosas van ocupando un papel secundario, pero la Wicca lo que busca es volver otra vez a esos viejos cultos de la diosa madre, de la naturaleza, de la Pachamama y por lo tanto cultos relacionados con la fertilidad, porque esa es la gran ventaja que tienen las mujeres, ¿no? Que son capaces de generar vida y por lo tanto siempre se ha pensado que los primeros cultos eran relacionados con la madre, con la diosa. Y a partir de ahí, pues bueno, pues toda la evolución que ha ido sufriendo, incluso con las trinidades, ¿no? Luego se metió a una tercera persona en estas trimurtis de los panteones mitológicos. Bueno, el libro también viene salpicado de poesías que tú recoges de distintos por lo cual se hace muy ameno de leer, por todo eso que hemos dicho antes y por esto de las poesías, o sea, es una maravilla. Eh, mm, estamos hablando de la magia. También en las personas hay un proceso mágico y el proceso mágico a veces te puede cambiar por dentro, no sé si por fuera, pero te puede cambiar. Y te puede hacer ese proceso mágico que normalmente todos esperamos, los que estamos en el lado bueno de las cosas, ir en un determinado sentido, pero también te puede llevar a todo lo contrario, depende del apego que tengas. Tú has hecho un libro de objetos, has escrito un libro de objetos, de todo tipo de objetos. En la magia y en la brujería bueno, en todas las magias también se rinde culto a objetos. Claro, Y tú exacto. has reflejado alguno de ellos aquí, o sea que hay Sí, muchos todo. tienen que ver efectivamente con objetos ritualizados, por decirlo así. Ajá. Objetos que incluso se han considerado malditos porque vienen precedidos de algún tipo de invocación negativa. Claro, ten en cuenta que la magia entendida, ¿no? Como un arte o como ciencia oculta, en el fondo lo que buscas es esas prácticas que buscan producir resultados, no tanto naturales, sino más bien sobrenaturales. ¿Y cómo lo intentas conseguir? A través de rituales, de conjuros, de invocaciones y muchas veces focalizados en un objeto, que a Ujú, veces puede ser una estatua, una muñeca, ¿vale? Bueno, ya no te digo incluso de materia orgánica, ¿no? Como también ha ocurrido. Así ujú. que, evidentemente, la magia implica creencia, está claro. Implica también el uso de ciertas habilidades que tienes que tener, y habilidades naturales y sobrenaturales. ¿Para qué? Para producir efectos. ¿Qué tipo de efectos? Pues aquellos que parece que vulneran un poco los Mm. principios de la razón y a veces los principios de la física. Pero claro, está muy relacionado. Por eso también cuando se basa a un espectáculo de magia, también se llama magia. Porque en definitiva, lo que busca, a pesar de que sabemos que hay truco, ¿no? Pero lo que hace el mago te crea un esguince mental. Porque estás viendo algo que dices, no tiene lógica. Dices, vamos a ver, si yo he visto que este balón estaba ahí, ha levantado el mantel y ya no está el balón, ¿dónde está?
y cosas así, ¿no? De este tipo. Es decir, sabemos que hay algo detrás, sabemos que hay un proceso, pero desde luego el mago, en fin, vamos a llamarlo así, el mentalista, el mago de espectáculo, nos deja asombrados y hay magos extraordinarios, ¿no? Que dices, ¿cómo lo ha hecho? Y te quedas dándole vueltas. Bueno, pues eso es utilizando, vamos a llamarlo, procesos naturales. Imagínate el mago o la magia utilizando procesos sobrenaturales, es Ujú. decir, aquellos que no seríamos capaces de reproducir en un laboratorio. Bueno, pues eso es un poco lo que me gusta y por eso hay ciertos objetos, no todos, porque ya has visto que hablo más de la España insólita que de la España mágica. Por eso hay objetos que sí tienen que ver con ciertos rituales. Por ejemplo, hablo, por ponerte un ejemplo, Pon, pon, de, pon. del sillón del diablo. Sabes que cuando hablo de Valladolid, hablo del Palacio de Fabianelli, que es donde está ahora el Museo Provincial, y allí hay un sillón que está considerado diabólico, porque tiene que ver con un médico del siglo XVI, antes de Proaza, que bueno, pues le ayudó, ¿no? Para a sanar una enfermedad a un nigromante navarro y dice que este nigromante le regaló un sillón. Pero ojo, con una serie de instrucciones. Y es que ese sillón solo se podía sentar alguien que es médico, porque si no eres médico, en fin, al cabo de unos días te puede dar un síncope y morir. Y bueno, pues al final desaparece un niño, el niño aparece en la casa de este médico, Andrés de Proaza, aparece muerto, la Inquisición entra en el asunto y bueno, conclusión, que le ejecutan. ¿Qué pasa con ese sillón? Que él decía que cuando se sentaba entraba en trance y que podía, a través de una ciencia infusa, determinar la enfermedad y el remedio del paciente. Bueno, pues que de ese sillón se incauta y luego se pierde un poco la memoria de para qué servía. Y luego comentan que con el tiempo, cuando inauguran la Universidad de Valladolid, colocan ese sillón frailero, nadie recuerda que tenía que ver con este médico y Claro, con esta magia ya. nigromántica, y al final dos bedeles acaban muriendo. Bueno, pues si hacemos caso a la leyenda, y ese sillón se puede ver actualmente, lo que pasa es que nadie se sienta ahí por si acaso, incluso siendo médico. Pero si hacemos caso, bueno, pues ahí tienes un sillón de alguna forma ritualizado, en este caso con aspectos demoníacos, que dio ciencia infusa al médico hasta que cayó en desgracia, porque ya sabes que la Inquisición con estas cosas no tonteaba. No, no, vamos, y- y de muchas maneras, desde luego. Eh, claro, hay todo tipo de objetos en tu libro. Has hablado tú ya mismo de piedras, pero hay piezas. Empiezas hablando de un collar, ahora has mencionado el sillón, y hay objetos, objetos. Me refiero que tú que tienes esa, si me equivoco, dímelo, esa doble faceta, creo como yo, porque somos de esa generación heredera de los Jiménez de Oso, de Sí, somos de intentar otra ser, generación, efectivamente. de intentar ser parapsicólogos y científicos a la vez, por mucho que a algún estamento le cueste que eso se pueda reunir en una misma persona, pues sí, se puede. Claro, ver objetos en piedra tienen una significación. Ver objetos hechos de metales como cruces religiosas, como amuletos y demás, pueden llevar esa faceta que decimos de impregnación psíquica de toda la gente y que les dé un aura de negatividad simplemente por impregnación a lo largo del tiempo. Eh, Eso es otra faceta de objetos. Otro es como es esto de la silla. Bueno, pues si en la silla además se añade una leyenda, vamos añadiendo ingredientes. Pero ¿tú crees que hay objetos que están impregnados negativamente? Eh, Podría ser, a ver, todo está en relación a si a ese objeto tú le has hecho algún tipo de ceremonia o de ritual, ¿vale? Esto, por ejemplo, si estuviéramos en Cuba o estuviéramos ahora con la religión del vudú, pues no habría ningún tipo de duda. Ellos están totalmente seguros porque lo han comprobado y lo comprueban cada día, ¿no? Desde nuestra óptica más occidental, más racionalista, pues nos cuesta trabajo creerlo, pero yo te digo que hay religiones y hay países donde esto no tiene ningún tipo de duda y hay muchos objetos que están ritualizados, ¿no? Y cuando digo objetos, me refiero incluso a máscaras, ¿no? Máscaras que pueden ser de madera o figuras, tallas, que están ritualizadas para bien o para mal, ¿vale? Porque muchas veces lo que se busca, lo normal es que se busque algo para bien, intentar que, imagínate que el espíritu de un determinado loa o de un determinado daimón o de un determinado ser espiritual entre en ese objeto
y por lo tanto, pues bueno, pues aquellas casas o aquel edificio o aquel templo, aquel santuario que tenga este objeto, pues tiene el beneficio del espíritu que tiene ese mismo objeto. Esto se da, por ejemplo, en muchas fiestas españolas y la gente no es consciente de ello, que es el árbol de mayo. Cuando tú talas un árbol determinado y luego lo colocas en la plaza, en el centro de la plaza del pueblo, en lo que tú no solo estás llevando ese árbol para hacer luego algún ritual, pues bailes alrededor, o yo qué sé, en los casos más extremos por la cucaña, ¿no? Intentar pelar el árbol y buscar un objeto dentro o encima de la cucaña. No, no, lo que se busca es cuando se hacía antiguamente, cuando tú talabas el árbol y lo colocabas en el centro del pueblo en una fecha muy concreta, que solía ser, pues yo qué sé, el día de San Roque o el día de San Juan o el día de San Cipriano, el que sea, con ese árbol iba el espíritu del árbol, ¿vale? Era el espíritu protector que tenía también ese árbol, porque se pensaba que muchos árboles tienen ese espíritu, por eso hay árboles maestros, esos árboles centenarios, los que mucha gente abraza, o sencillamente árboles que servían pues como lugares de reunión para hacer, pues eso, Mira, los las druidas. misiones más importantes que tenía, por ejemplo, una población se hacía alrededor de un árbol. El caso del árbol del Guerrica es un ejemplo representativo. Entonces, bueno, me has preguntado si hay algunos objetos que pueden tener alguna connotación diabólica o negativa. Pues sí, porque si tú lo que haces es impregnar a ese objeto determinado de esa carga negativa, porque también hay espíritus maléficos o vengativos, pues evidentemente, claro que puedes conseguir una serie de, de consecuencias bastante nefastas. Ahí cito en el libro una, que es la joya maldita de los Borbones. Ajá. Entonces ahí cuento, evidentemente, una historia relacionada con un anillo, ¿vale? Y Sí, además sí. y relacionada con la casa de los Borbones, de Borbón, vamos, me refiero. Y es yo la titulo un poco la joya con peor karma de los Borbones, que se puede ver en el Museo de la Catedral de la Almudena en Madrid y que está relacionado con un regalo envenenado que le hace pues la condesa de Castiglione, que fue un antiguo amante del rey Alfonso XII, que le da este anillo, es un anillo que tiene, dicen que era de ópalo, no era de ópalo, o sea, al final era de un brillante y una perla, y que se lo va Ujú. regalando a distintas mujeres. Y la primera mujer a que regala este anillo, que dicen que estaba ritualizado porque la condesa de Castiglione, como despechada, ¿no? Porque al final abandonó, pues dice, bueno, toma, te regalo este anillo, pero era un anillo que iba con una cierta carga maléfica, dice que había hecho una misa negra. Bueno, esto es la leyenda, ¿no? En fin, cargado de malas vibraciones con un ritual oscuro que previamente hizo. Entonces se lo regala ¿a quién? A María de las Mercedes, con la que se casa, sabes que era su prima, se casa y al final dura muy poco el matrimonio, porque ella muere muy jovencita, con 18 años. Bueno, ese anillo va pasando a la abuela, que también muere, pasa a la hermana, que también muere, a la vez tiene dos atentados, el rey Alfonso XII, que casi acaban con su vida. Bueno, pues no sé hasta qué punto será verdad o no verdad, pero el hecho es que cuando al final llega bueno, pues a lo que era María Cristina de Habsburgo, ¿no? En fin, la persona que se encarga de decir, hasta aquí hemos llegado, no quiero saber ya más de esta joya que parece que va acumulando una serie de muertes, y lo regala a la Virgen de la Almudena. Y de hecho, pues yo he visto ese anillo, no aparece que sea que ponga un anillo maldito, pero conociendo un poco la historia y hablando con una de las responsables del museo, me dijo que efectivamente esa leyenda, esa tradición existe y que es verdad que han coincidido de una forma sospechosa varios fallecimientos con la adquisición de esta sortija. Bueno, pues mm, de estos Ahí polvos está. son estos lodos. De ahí Sí. surgió un poco toda la leyenda de esta joya que estaba maldita y esto incluye pues la presencia mal llamada del ópalo, porque yo lo comprobé que de ópalo no tiene nada, sino sencillamente que es un brillante junto con una perla. Nadie más la toca, ninguna mujer se lo quiere poner, pasa un poco como el sillón del diablo, por si acaso. Por si acaso. Es muy bonito esto que has contado. Estaba buscando, quería buscar el anillo, pero no sé qué he visto, no sé si he visto otro, Sí. no lo he encontrado ahí Aparece para. el capítulo, te lo digo, pone, es la joya con peor karma de los Borbones. ¿Vale? Si lo puedo encontrar ahora mientras hablaba, lo enseño. Te Eh, digo, es el capítulo el 16 y está dentro del primer bloque. Cosicas que dan yuyu.
Objetos, objetos que Cositas que besas, dan yuyu. no, no es objetos que besas, No, esas no. tomas, El tocas primer o capítulo, el frotas. primer Por Dios. capítulo. Esas que poco cositas que dan yuyu y bueno, siempre intento buscar, ya A ver sabes, en la a ver si lo terminología, encuentro. Ahora mismo, mira, no pues para, buscándolo vale. así, tampoco Pues quiero es el 16, el perder capítulo tiempo. 16. Espérate, que casi lo tengo aquí. Casi lo tengo. Y publican la foto, ¿no? Mm. 14. Está la foto. Siempre que he podido, claro, no podía publicar todas las fotos, pero todas las que he podido las he puesto ahí, sí, sí. Las ha puesto, claro, Porque había también un límite de fotografías, claro. ya lo Después tengo. aquí estoy hablando de ¿Es 101 esto? objetos, que parece que no, pero son un montón, ¿eh? ¿Es esto, Jesús? Pues No, esto es sí, esa es, el sí, 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 anillo sí. maldito. Esa es. Lo que pasa es que hay una foto, creo que también en color, esa es la que está en blanco y negro, efectivamente, esa Sí, es. sí, yo estaba buscando Esa es. la de blanco, la de color, pero es como te las han juntado, Bueno, claro, sí, por pero aquello del exactamente, no te montaje preocupes, por ahí está. del libro, Pero si lo encuentro esa también es. lo Esa es. sacaré Además la tuve que también, sacar de Stragis porque en este museo no te dejan claro, hacer fotos, encima, no te dejan hacer fotos. en este y en otros muchos, no, no sé por qué. Es un Eh, error, para mí es un error. Bueno, la claro, tontería esa de que creen que si haces la foto la gente no va a ir al museo o que tienes que comprar el libro. A mí me parece una tontería porque muchas veces el hecho de que tú sepas que esa joya está ahí va a hacer que mucha gente quiera ir a ver para ver si es claro, verdad lo de la joya y tal. Entonces, ¿qué daño hace que aparezca una foto? claro. Ninguna, vamos, para nada. Hay, Otra hay- cosa es sí. que tú intentes falsificar la foto, modificarla o decir que es de otro lugar, en fin. Pero a ver, si estás diciendo dónde está el objeto y estás hablando con respeto de ese objeto, pues no tiene por qué, ¿vale? Pero bueno, hay- sí. cosillas de los museos. ¿Te has encontrado frente a algún objeto que te haya hecho que pensar que hay algo más en el objeto que la historia conocida? ¿O que te ha dado repelús? ¿O que te ha dado, ya que utilizas a veces palabras No, bueno, a ver, no tanto como Repelús, no, porque, bueno, tengo que decir que en a estas general alturas? otra cosa es la leyenda que haya asociada, pero bueno, tengo que decir que no son objetos que si tú les tocas te den calambre, ¿sabes? No. Pero bueno, te cuento uno que sí me llama la atención. Sabes que ahí también hay como objetos OPAR, por decirlo así, ¿no? OPAR Sí, es objetos sí. como fuera de su tiempo, objetos que a día de hoy no tienen una explicación convincente y que desafían los conocimientos históricos que tenemos, ¿no? Menciono alguno, alguno que otro. Pero hay uno que me viene a la memoria, que es el pimiento precolombino, ¿vale? Y tú dirás, ¿y qué es eso del pimiento precolombino, no? Bueno, pues, a ver, los pimientos, como bien sabes, llegan a Europa una vez que se descubre América, ¿vale? Como tantas y tantas hortalizas y comidas y, bueno, pues cosas que existían en América, pero no existían en España. Pero ¿qué ocurre? Que en la iglesia de Santa María la Blanca, que está en Villalcázar de Sirga, en Palencia, hay mucha gente que hace el Camino de Santiago, hace una parada allí, porque desde luego la iglesia de Santa María es una preciosidad como tal. Además fue encomienda templaria, con lo cual le Oh. añadimos un dato más, ¿no? Bueno, pues si el que entra en esta iglesia, que lo recomiendo, es muy grande, ¿no? Pero bueno, hay algo en lo que yo digo que se tiene que fijar, porque en el fondo lo que yo hago en este libro es en lo que te tienes que fijar, ¿no? Para que el Claro. bosque no te despiste del Esto árbol que yo te estoy señalando en claro, porque concreto. a veces es un objeto y es un detalle del objeto, no es el objeto. Eso me ha encantado. Exactamente, exactamente. Sí, 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 porque a veces ocurre eso, ¿no? Que es un objeto o dices, mira, fíjate en la capilla, pero es que en esa capilla hay varias cosas. Bueno, pues dentro de la capilla, fíjate en un objeto determinado. En este caso, lo que yo señalo es que hay una capilla determinada con tres tumbas, ¿vale? Que dice, bueno, pues vale, pues tres sarcófagos góticos. Qué bonito y ya está, ¿no? Aparte de varias vírgenes que hay, muy llamativas y muy medievales. Entonces, lo que digo es, fíjate de esos tres en uno concreto, ¿vale? Y de los tres, el que yo quiero que la gente se fije es en uno que corresponde a una mujer, ¿de acuerdo? Esa mujer parece que es Leonor Ruiz de Castro, que era la esposa del infante Felipe, que era un hermano de Alfonso X el Sabio. Vale. Pero claro, estamos hablando del siglo XIII, ¿de acuerdo? Es cuando ella vivió, siglo XIII, le hace una estatua yacente y lo que tiene en la mano, porque ella está tumbada, evidentemente, y lo que tiene en la mano, sarcófago del siglo XIII, es un pimiento morrón. Y encima, dentro de lo que es el sarcófago, está en bajo relieve unos caballeros templarios.
Entonces, tú vete asociando. ¿Qué pinta un pimiento ahí? Además, yo lo he visto a nada, a 5 centímetros de distancia. Es un pimiento, no es otra cosa que se parezca, ¿no? Es un pimiento. Entonces, ¿qué pinta un pimiento del siglo XIII en esa tumba con estos caballeros templarios, que ya sabes que se les asocia, que sabes que ciertas leyendas dicen que estuvieron en América y que ahí es donde estaban sus minas de plata, en las que extraían todo ese metal para luego construir, ¿no? Esas catedrales góticas tan importantes que hubo en Europa. Bueno, pues ahí tienes. Cuando tú lo ves, te quedas patidifuso, te quedas ojiplático, porque dices, ¿qué hace este pimiento aquí? Claro, como el historiador oficial no sabe cómo explicarlo, dice, bueno, se parece a un pimiento, parece un corazón, puede ser algo. Bueno, o sea, y de hecho, yo pongo la foto también, ¿no? Para que la gente lo vea. Entonces, bueno, yo creo que blanco y en botella. Y eso sí que te distorsiona un poco, o te crea Claro, eso que yo llamo esguince mental. Bueno, pues explícamelo, explica qué hace un pimiento en una tumba del siglo XIII. claro. Pero y además, con toda la razón, y eso pasa en más lugares. Eh, no sé por qué he hecho una asociación de ideas con las gárgolas, que también las mencionas en el libro. Sí, también. Menciono una en concreto, sí, la gárgola de la brújula, de la bruja. Me voy ya por lo de la brújula, por lo de Y las bueno, gárgolas. bueno, que bueno, claro, es que lo de la brújula, amigo, Ya me sale es que son por muchos defecto. episodios ya los que llevas a cuestas. Me sale por defecto. Sí, bueno, a ver, lo de la gárgola, sabes que hay gárgolas, evidentemente, pues que tienen ese toque diablesco, monstruoso. Dice, ¿por qué hacen gárgolas tan feas? Bueno, porque lo que se Sí, buscaba claro. era crear también como una especie de rechazo a ese tipo de fuerzas oscuras que se supone que tienen que estar fuera de la catedral o de la iglesia. Las gárgolas tienen la función de desaguar, pero también tienen la función de protector de, pues eso, de las malas vibraciones, de las malas influencias, porque lo que hay dentro es un espacio sagrado, es un espacio espiritual. Y por eso pues, se ponen dragones y se ponen bichos rarísimos o se ponen monstruos y cosas similares. Lo llamativo de esta gárgola de la bruja que yo menciono, y que está en la Catedral de Gerona, es porque también tiene una leyenda muy curiosa, ¿no? Y mira, hace mención un poco también a la brujería que comentábamos antes, porque hablan de que había una bruja en el siglo XIV, pues eso, que no hacía más que soltar improperios e insultos a todas las procesiones que pasaban por debajo de ella. Tenía allí, por allí su casa, entonces cada vez que había una procesión que iba directamente a la catedral, pues ella insultaba y además tiraba piedras. Entonces, bueno, llega un momento en que uno de los canónigos dice, bueno, le ha hecho una maldición. Dice, piedras tiras, piedras tirarás y en piedra te convertirás. Oye, funcionó la maldición, porque en ese momento se quedó de piedra y no solo se quedó de piedra, sino que se quedó en el alero Ay, de la Catedral de Gerona. Y a partir de ese momento, pues efectivamente, ya no suelta improperios por su boca, sino lo que suelta es agua. ¿No? Ya no no. lanza piedras, pero lanza agua. Bueno, pues es una historia que pues, es totalmente exagerada, pero bueno, es una forma también de explicar por qué, porque es algo original, por qué hay una bruja en una catedral, en este caso de Girona, pues bueno, pues porque primero alguien crea la gárgola y luego se crea la leyenda. Hay otras gárgolas también muy llamativas, por ejemplo la de un fotógrafo en la Catedral de Palencia, que es muy posterior, que es más actual, pero llama la atención. Bueno, pues ahí está, ¿no? Digo, ¿por qué hay en la Catedral de Salamanca un astronauta? Bueno, Ah, porque se claro. sabe que en reconstrucciones posteriores pues son pequeños guiños actuales al cantero que quiera dejar su marca de esta forma, ¿no? En fin, no es porque hubiera astronautas en el siglo XVI, es porque eso se hizo en el siglo XX y quiso dejar esa huella. Bueno, pues esto me llama mucho la atención para que nos fijemos, ¿no? Que cuando veamos una gárgola con unas características muy determinadas, tal vez tenga una leyenda asociada. Ujú. También me ha dado que recordar esto de la gárgola, porque que como estamos en Cataluña haciendo ese repaso que estás haciendo de Girona, la campana de Nuria, también la mencionas, bueno, mencionas todo, meter la cabeza dentro de un cubo con la campana y hacer sonar la campana. ¿Esto qué budismo? ¿Era budismo entonces? No, no, bueno, estos son tipos de rituales un poco por contacto, si quieres, ¿no? Ya sabes que todos los rituales, cada uno es de su padre y su madre, pero normalmente lo que se busca es un contacto, ¿no? El contacto con el objeto que tú crees que te va a sanar o que te va a dar el deseo que tú estás pidiendo, ¿no? Y en el santuario de la Virgen de Nuria, en Querals,
en Girona, pues bueno, ocurre algo similar. Bueno, está relacionado un poco con el culto a San Gil, con la famosa olla. En fin, no voy a entrar ahora en detalle en las cosas que luego se encuentran y que estaban relacionadas con este santo. Bueno, pues una de esas cosas era la olla, ¿no? Aparte de una imagen mariana y aparte también de unas campanas. Pero bueno, lo de la olla, que luego se rescató, se colocó en este santuario, que ya de por sí está en un enclave privilegiado, en un enclave mágico, ¿no? Hombre, Un es una enclave, maravilla el Pirineo. claro, fíjate que los lugares mágicos normalmente suelen estar así, ¿no? De esta forma. Entonces, bueno, alguien, ya sabes que estos rituales es porque a alguien se le ocurre y a partir de ahí se va repitiendo, repitiendo y se convierte ya en una tradición. Primero, lo que se hace es meter la cabeza literalmente dentro de la olla. Normalmente eran las mujeres que querían tener hijos, descendencia, ¿no? Se hacía. Entonces, bueno, pues cuando había alguna mujer que cree que tenía problemas de fertilidad, pues alguien le decía, no, vete a Nuria y mete la cabeza en la olla. Dice, bueno, pues entonces, ¿qué hacía? Introducía la cabeza en la olla y su pareja, con la campanita que está al lado, con la cuerda, le hacía sonar la campanita. Plin, plin, plin. Dice, y según las veces que tocara la campana, así eran los hijos que iba a tener. Fíjate tú qué ritual más Bueno, extraño, porque si tenías un tic en la mano, hacía plop, plop, pues podías tener familia numerosa. siempre puede haber algo peor que es meter el dedo en un ataúd. También, también, que eso. Bueno, yo creo que peor no es, porque lo de la campana y meter la cabeza en la olla y que te están tocando la campanita, al final, en fin, no sé si saldrás con hijos, pero con un dolor de cabeza sí que sales, ¿sabes? Pero bueno, lo del ataúd que tú comentas, sí, tiene ¿Quiere que ver comentar? con... ¿Quiere decir algo o no? Lo dejamos así. bueno, lo dejamos así. Bueno, solo Vale. decir que hay ataúdes, y yo lo menciono ahí uno, en concreto en Galicia, que justo debajo del ataúd, que es un ataúd en fin, pues bastante historiado, ¿no? Es un ataúd bastante antiguo, pero con un conde santo que está dentro. Y que el hecho es que si tú introduces tu dedito y tocas la madera realmente del ataúd que está dentro de ese sarcófago de mármol, o tocas algún huesecillo, pues es como que se concede el deseo que tú estás previamente pensando. Entonces, bueno, pues es un ritual muy llamativo, porque te tienes que agachar, el ataúd está a una cierta altura, te tienes que agachar, tienes que hurgar con el dedo, lo cual suena un poco como ridículo, pero es así. Y no es el único, ¿eh? Conozco dos ataúdes en España, uno en Lugo y otro en Ávila, que tienen estas mismas características, y no solo el dedo, sino que hay gente que mete el pañuelo también para intentar Llevas, tocar lo que es el objeto sagrado como tal. pero está, es que decir, eso de meter el dedo en el ataúd es una cosa que se hace a escondidas o forma parte del turismo. Está integrado en la visita. Sí, a ver, no se hace todos los días, Ah, está claro, porque si no sería un cachondeo. vale, vale. Claro, entonces sí que hay ciertas fechas, ¿sabes? En las que la gente va allí y es cuando se produce este ritual, ¿no? En este, bueno, ya te digo, vamos a decirlo, vamos a desvelar, sería en el monasterio de San Salvador de Villanueva, en Lorenzana, Lugo, ¿vale? Y Vale. tiene que ver con eso, con un conde santo, con Osorio Gutiérrez, que era pues un personaje que no está en los altares eclesiásticos, pero sí está considerado santo por los aldeanos de allí. Y bueno, pues eso, él trajo este ataúd de Tierra Santa y cuando él muere, en toda esa santidad que le otorgaban sus conciudadanos, pues quedó también reflejada en este objeto concreto, en este Ajá. ataúd. Pero lo interesante es que no se lo es el ataúd como tal, sino que debajo se hizo un agujero adrede para que tú metieras ese dedo, porque dentro de ese ataúd, ya te digo, de mármol, hay otro ataúd de madera donde está supuestamente los huesos del Conde Santo, y Ujú. entonces, bueno, pues y al que se atribuyen muchísimos prodigios a lo largo de su vida, ¿no? Curaciones, resurrecciones, en fin, hay de todo un poquillo, ¿no? Incluso, pues, tañer las campanas en el funeral, pero que tañen solas, ¿no? Cuando muere alguien de la localidad, cosas de estas cosas. Así que, bueno, pues esto es lo curioso y lo llamativo. Es un ataúd, que es un sarcófago muy lujoso paleocristiano, con esta característica. Entonces, hay gente que va ese día en concreto, no sé qué día era en concreto del año, van y los que quieren hacerlo, pues o bien con el dedo o bien meten el pañuelo y el hecho de hacer este ritual apotropaico dicen que ya te confiere
pues eso, todas las posibilidades o todas las bendiciones posibles para lo que has pedido, lo que has deseado, se cumpla por lo menos en los siguientes meses. ¿Es verdad o mentira? Ya sabes que la creencia Bueno, es igual. es muy libre. Oye, hacia el final del libro hablas de monasterio. Bueno, estás salpicado claro, de monasterios, de Hombre, museos, claro. tu libro donde están esos objetos, pero concretamente uno hablas de los 9 anillos del monasterio de San Esteban en Ribas de Sil. Sí. Esto es en Galicia. A mí me gusta más el monasterio de Rocas, no sé si lo conoces. No, Eh, en ese no está, en ese no está. Oh, pues, amigo, pues ya te Seguro que es una pasaré maravilla, datos, ¿verdad? ya te pasaré, ese tienes que estar, tío, además te voy a decir lo que tienes que buscar, Ah, ¿vale? vale, vale. Porque Perfecto, hay, perfecto. hay, hay, hay un mapa mundi en la roca, pero hay que saber dónde está, no siempre se puede pasar, que es digno porque además están excavando en él y están mirando, y es una maravilla. Ahí hay que ir al monasterio, hay que saber encontrarlo. Pero tú hablas de este San Esteban y yo te decía que el monasterio de Rocas a mí me gusta más por energías. También conozco el de San Esteban. Ahora contarás tú la anécdota esta de los 9 anillos, bueno, o lo que quieras contar de los 9 anillos, Sí. pero a mí es que el de San Esteban no me gusta nada, nada, nada. O sea, no con el monasterio, sino las energías del monasterio. No sé, es un monasterio raro, ¿eh? O sea, las Sí. energías hablo. Bueno, es verdad, y sobre todo los que sois más sensitivos, yo no soy tanto, ¿no? Pero No, bueno, no, los que yo sois más quiero decir, sensitivos. dejemos claro, yo sensitivo no soy, hablo de energías de sensaciones, no soy no soy vidente, no soy sensitivo, pero a veces no me digas Sí, que se no, tú nota, se vas a nota. lugares y no estás a gusto, pues ese de esos lugares ¿qué pasa aquí? No Es sé si es verdad, que es yo no verdad. tenía el día o no, que tampoco me vayan los amigos de Galicia a decir, oye, pero si es un monasterio muy, muy majo, bueno. Pero bueno, en definitiva, en ese monasterio tú hablas de los 9 anillos. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, sí, es curioso porque, bueno, parece casi el argumento de una película de estas Uf, de aventuras, ¿no? Porque es Los sí, Señores de los Nueve Anillos. Fíjate qué sí. maravilla. Bueno, hace referencia, claro, nos tenemos que ir a la Edad Media, siglo X, acuérdate, época de Reconquista, incursiones musulmanas, y al final estos 9 obispos pues bueno, se tienen que ir, pero dejan un poco pues estos 9 anillos que ya tenían fama de milagrosos, ¿vale? Ujú. Y bueno, según cuenta la leyenda, pues eso, curaban enfermedades, en fin, devolvían la vista a los ciegos, muchísimas cosas, ¿no? Y servían incluso para quitar el mal de ojo, ¿no? Que era algo muy temible en aquella época. Y bueno, ahí, cuando fallecen, estos anillos se guardan en un cofre de plata y que se convierte pues en un relicario, ¿no? Tal cual. ¿Y qué ocurre? Que con el tiempo se pierde el recuerdo de este relicario y de los 9 anillos. Se piensa pues que esto que es una fantasía y que es una leyenda. Incluso hubo una novela que yo la menciono de María Oruña que, bueno, pues especula un poco sobre la procedencia de esos anillos. Y bueno, y al poco de publicarse esta novela, que esto es lo curioso, ¿no? Los guiños del destino, de la historia, pues mira tú por dónde, hicieron una remodelación en este monasterio y en una bolsa aparecieron estos anillos, no los 9, 4 anillos. Es como Ah, que los dividieron, ¿sabes? Parece que 4 en un lado y 5 supuestamente en otro. Pero el otro no sabemos dónde está. Pero sí han aparecido 4. Y estos, además, con una nota, con una inscripción, diciendo claramente que estos 4 anillos corresponden a los 9 de los anillos de los santos, porque ya les atribuían como unas cualidades salutíferas y santidad a estos obispos. Bueno, y esto es lo curioso, ¿no? Que algo que parecía que era imposible de recuperar, pues al final se ha recuperado. Y estoy hablando del 2020, que es cuando ah, aparecieron estos 4 anillos. madre. Entonces, sí, es verdad que son anillos obispales, porque tienen ahí un piedrolo de mucho cuidado de estas piedras preciosas, que siguen teniendo esas propiedades taumatúrgicas. No lo sabemos, pero bueno, el hecho es que se ha vuelto otra vez a poner de moda este monasterio, pues a raíz, primero, de esa novela, y que luego esa novela, como si fuera una especie de acto de conjurar, hizo que al final aparecieran. Ya te digo, cuando se publicó la novela no estaban los anillos por ninguna parte. Y ahora, pues bueno, ya los han limpiado, los han datado, han visto efectivamente que son de la época, que corresponden a esa época del siglo X, y lo que quieren es exponerlos ya de una forma habitual en este monasterio como un atractivo más para visitar
este lugar y en concreto ya no solo el lugar, sino en fin, todo lo que es, como bien sabes, toda la ribera del Sil, en fin, con esos Buah. viñedos y con esa espectacularidad de la naturaleza, que ya sabes que los monjes no eran tontos y cuando construían sabían dónde construir, precisamente para estar más cerca del cielo o estar más cerca de su Dios. Sabían dónde construir para estar más cerca del cielo y dónde comer y dónde beber. Hombre, Porque el vino de la Ribera del Sil. eso va, es indisoluble, ¿eh? Ya sabes que tienen fama los grandes monjes de que hacer esas bebidas espirituosas, esos licores hechos de hierbas que supuestamente te curan todos los males. Oye, hemos pasado, ya estamos terminando, lo digo porque te he prometido un tiempo, pero ya que empezamos a hablar de comida, que he sacado yo el tema, ¿qué pasa con el melocotón alquímico? Al principio hablábamos de nuestro amigo Luis Silva. ¿Qué pasa? Tú mencionas el melocotón alquímico. Sí, sí, porque además yo ese melocotón lo he visto, lo he tenido en mis manos, o sea, que yo siempre pensé también que era una leyenda, digo, bueno, pues esto, un melocotón, melocotón como tal, convertido en piedra, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser una obra de arte, alguien que ha hecho un melocotón, pues de mármol, ¿no? En este caso, porque es el material que tiene. Pero claro, cuando tú lo tocas es que ves que ese melocotón es perfecto, es decir, si es una obra de arte, el que lo ha hecho con tal precisión que salvo por el peso, porque ves que es marmóreo, pues dices, esto es un melocotón, tiene su rabillo, tiene también esa pelusilla, ¿no? Que tienen los melocotones. Entonces, bueno, siempre se especuló de que a lo mejor esto era un melocotón original en su momento y que por algún procedimiento alquímico se petrificó. Esta es un poco pues, la tesis que se elaboró en su época con el grupo de estudios Hipergea, Sí, dirigido uy, por la Mich, que posiblemente te sonará, ¿no? Me sí, sí, imagino, porque claro, claro. se publicó en varias revistas y bueno, pues siempre me quedé un poco con esa duda, ¿no? ¿Realmente esto sería un melocotón natural, transmutado en piedra por alguna especie de magia medieval o magia alquímica? Bueno, cuando yo lo vi en un programa además de Cuarto Milenio, donde, en fin, se llevó, lo estuve tocando, lo estuve viendo y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, no parecía efectivamente un producto artificial, sino No, que no. más bien parecía un producto natural al que había llegado, ¿no? A petrificarse. Muy llamativo, de hecho, pues yo le pregunté, por ejemplo, ¿ves? A Luis Silva, entonces le pregunté un poco su opinión. ¿Sabes? Luis Silva, alias Basilius, que es el nombre que él se Bueno, pone, ¿no? de Cuando hace alquimista. de alquimista. Y me comentó que efectivamente, que por procedimientos alquímicos podría cogerse un melocotón o cualquier otra fruta y encontrar la forma de inyectar algún tipo de sustancia y petrificarlo, o como él decía, salificarlo, ¿no? Bueno, pues parece que técnicamente sería posible, y si me lo dice un alquimista de verdad y honrado como Luis Silva, pues a lo mejor. Y bueno, pues entonces me llamó la atención y pensé que era interesante ponerlo y decirlo. Yo sé que durante un tiempo estuvo en el Museo Arqueológico de Cataluña, ahora no sé si estará, porque de vez en cuando lo quita, porque bueno, no deja de ser una pieza también inquietante, ¿no? Como una especie de opar, como te decía antes. Pero bueno, muy llamativo, porque si esto es así, y todos los indicios parecen indicar que es así, pues mira tú por dónde, a lo mejor la alquimia, pues era algo más, ¿no? Que transmutar metales innobles en oro, en plata, sino que además también podías transmutar metales orgánicos en inorgánicos. Entonces eso sí que es para quitarse el sombrero. Está esperando Luis Silva en cualquier momento. Lo vamos a tener también por aquí. Pero a Ah, mí qué me bueno. recordaba esto de melocotón. ¿Tú te acuerdas de los años? Me parece que eran los años 70, 75, por ahí debería de andar, cuando se hicieron famosos los libros sobre pirámides, que la gente se construía pirámides a escala Sí. y yo Y se que metía adentro, sí. con mi hermano, bueno, mi Bueno, hermano el los pobre que se eran metía grandes. dentro. Mi O hermano, metías cuchillas de afeitar, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Y que no claro. se oxidaban las cuchillas de afeitar. Y se petrificaban cosas también. O sea, nosotros Exacto. habíamos, no sé, no recuerdo el vivo, si había sido una manzana, una pera, la habíamos hecho a escala y no se pudrían. O sea, si la escala era perfecta, no sabíamos qué pasaba y habíamos conseguido eso. No sé, claro, que pueda haber de alquimia o de otras cosas y no habíamos inyectado nada. Pero bueno. Eh, Ese es por divagar también con otra cosa. Estamos terminando, amigo. Hay Hay San Benitos, hay tablillas,
hay anillos, como hemos dicho, hay gárgolas, piedras, sirenas, hasta una estatua de un hombre lobo medieval a escala, llamado Wagner, pero con que V, ¿eh? No Wagner el compositor, ya, Wagner. ya, ya. O Tenemos sea, hasta hay, nombre y todo. como dice este libro, 101 objetos más asombrosos de España, que seguro que tiene más, el Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Pero no he visto uno, tal vez porque no es español, con lo cual te dejo ahí la idea, que supongo que estarás pensando en hacer esto mismo, pero con otros países, que es, y además está relacionado con tus trabajos en las radios y en los podcasts, que es el cronovisor. ¿Qué opinas El Digo, padre hombre, no Ernetti. puedo tenerlo y no preguntarle. Sí, pero tiene un detalle por el que no puede estar en este libro. ¿Sabes cuál? Y no es porque sea italiano, porque no se ve, porque no está, porque no es visible. No he vi- ya, no he El visto. cronovisor del padre Ernetti, me refiero. Sí, sí, el de Claro, Pellegrino, el entonces, del padre Pellegrino Ernetti, ese, pues el eso, pues cronovisor, como sí, bien sí. sabes, ¿dónde está? Anda, Eh, andará. Bueno, Entonces, llama al Vaticano, ahora que. claro, claro, y te lo dice. Entonces, Claro, ¿no? los objetos que yo cito, como ves, sí están ubicados en algún lugar concreto. El cronovisor no podría citarlo, no porque no tenga un interés increíble, sino sencillamente porque no lo podemos ver. Entonces, si no lo podemos ver, ya no cumple uno de los requisitos esenciales para que forme parte del libro. Ya, ya. ¿Qué no darías tú, amigo, porque te dejaran ver más de una cosa en el Vaticano? Bueno, lo que tiene que haber ahí, lo que tiene que haber ahí, pero no solo de libros y manuscritos y de pergaminos, que tiene que haber ahí, no, sí, también de objetos, también de Claro. objetos, porque muchas de esas cosas que eran incómodas o que eran inquietantes en su momento, pues se escondían, se guardaban, posiblemente muchas piezas que demostrarían claramente, por ejemplo, que América ya fue descubierta muchísimo antes que Colón, como esto que he dicho, ¿no? De este melocotón y más cosas que me sé. Bueno, pues esto pasaba un poco como la Biblioteca de Alejandría. Siempre se habla de la Biblioteca de Alejandría que solo eran como manuscritos y papiros lo que tenían, y que también tenían muchísimos cachivaches, muchísimos objetos, armatostes, y muy relacionados con el mundo científico. Y qué pena que cuando se destruyó la Biblioteca de Alejandría, de las varias destrucciones que tuvo, también se destruyeron estos inventos que nos demostrarían de una forma palpable y fiable que tenían unos conocimientos mucho más avanzados de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, podrían tener autómatas que con el tiempo han desaparecido, pero sin embargo sí las leyendas se han conservado. Claro, los autómatas es como diciendo, no, los autómatas es del siglo XVIII, antes no había autómatas. Bueno. Ajá, sí había autómatas. El problema es que no nos han llegado autómatas del siglo XVI o del siglo XIV. Pero bueno, cosas de estas que como dice el Quijote, ¿no? Cosas veredes, amigo Sancho. Amigo Sancho, bueno, lo más cercano que tenemos del Vaticano, que también tiene su aquel, es el Museo del Escorial, Bueno, también, de sí, lo sí, que es verdad. quieren enseñar, también, Sí, pero claro, eso es más de reliquias, exactamente. Es más eso, de la versión en reliquias de esas reliquia. 7.700 reliquias que dice que atesoró Felipe II. 7.700, imagínense, estamos hablando Imagínate. aquí de 101 objetos, lo que queda. Lo que queda por investigar y lo que queda por saber. Has dicho, bueno, has insinuado, bueno, y me callo, y no sé qué. Y Sí. luego, y luego a ti en los programas igual, supongo que te lo dicen, a nosotros también, la gente que nos conoce, particularmente también los amigos conocen, pero ¿por qué no decir todo? ¿Por qué no decís todo? ¿Por qué os calláis cosas? Y bueno, primero es el tiempo y luego es que las cosas también hay que verificarlas, aunque tienen noticias de casa, tienes que tener datos, sois escritores, hay que escribir y hay que No, y que no guardar, es bueno, saber guardar no la es ropa bueno, también. nunca es bueno contarlo todo. Nunca es bueno. Claro, Aunque lo sepas. Bueno, hay veces que no lo cuentas pues, todo porque no lo sabes. O sea, está claro, claro. pero eso Y hay también, y veces que aunque aunque lo sepas, no es bueno contarlo todo. es más jodido, pero que saberlo y no poderlo contar o no quererlo contar por momentáneamente, No, porque hay pero cosas, pues eso, que tienen todo su tiempo. Entonces, pues hay cosas que sí es bueno que se sepan ya. Y hay cosas, yo tengo cosas escritas o investigadas y tal que no he publicado todavía, pero porque no es, a lo mejor no ha llegado el momento, porque todavía no encaja en ningún de los libros que he publicado y que no hay prisa tampoco. O sea, las cosas pues salen a la luz cuando tienen que salir y sin problema. Y lo importante, ya sabes que muchas veces la investigación ya no solo dar a conocer a la gente todo lo que tú has hecho, sino que muchas veces es una investigación interior, es ese enriquecimiento que te produce el viaje, la investigación
conversación, pues eso, el entrevistar a unos y a otros, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y luego, pues bueno, pues de vez en cuando, efectivamente, hay que manifestarlo en programas de radio, en libros, en conferencias, pero a veces también siempre es bueno eso, callar, ¿no? Esto es un poco también un principio alquímico que decía Fulcanelli en su momento, ¿no? Hombre, Que dentro de esos 4 principios del alquimista, te decía, bueno, que uno era osar, otro es el poder, el otro es el atreverse y el último es callar. callar. No hay que Y, hablar demasiado. y no está, pero deberíamos de añadir también, ya que hablábamos de esa savia nueva que crece, la paciencia. Exacto, exacto, exacto. La gente quiere las cosas rápido, sencillo, con poca investigación. Mira, nos montamos al principio del programa y así nos hacen las cosas bien. Atender los que empezáis ahora, los chicos jóvenes que bueno, por suerte o por desgracia, pues nos tienen ahí en la mente con los programas o con los libros o con los escritos o las conferencias o lo que sea. La paciencia, que todo llega. Todo llega y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Exacto, eso es. Pues muchas gracias, Jesús Callejo, por acercarte al viajero cuántico, que sigáis con ese éxito dentro de la cóbula de la brújula, con el cronovisor y con tantas cosas que haces también en Telemadrid. En Telemadrid, un saludo a todos los compañeros de todos los medios y gracias por dedicarnos un tiempo y por este libro, El Gabinete de las Maravillas y Misterios de Almufara, que vale la pena tener en casa, e ir consultando. No Claro. va a pasar el tiempo por el libro No, yo porque creo que no, esos yo creo. objetos están ahí y muchos tienen historia para seguirla. O sea que Eso es, eso es. no está dicho todo, no está dicho la última palabra de muchos de esos objetos. No, son capítulos cortos, por eso, son capítulos cortos. Había algunos objetos, se podría escribir páginas y páginas, y como ves, cada capítulo no tiene más de 2 páginas, 2 páginas y media. Pero yo creo que, a ver, es un libro de curiosidades, picar la curiosidad, incentivar un poco el interés por estos objetos que tenemos en esta España maravillosa, en esta España insólita. Ese es un poco mi objetivo y el empezar a apreciar y poner en valor las cosas pequeñas, porque cada cosa pequeña, por muy pequeña que sea, ya te digo, tiene asociada una historia, una leyenda, un mensaje, y si sabemos entenderlo y sabemos conocerlo, desde luego, ya de por sí nos merece la pena haber visitado ese lugar, haber tocado ese objeto, haberlo fotografiado. Y sencillamente es eso, es un pequeño vademecum de la cantidad de cosas que nos sorprenden y que nos asombran en este maravilloso país llamado España. Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho, que tenga mucha suerte en todos los libros, en este que acaba de salir y en todos los demás que vengan, porque vendrán más seguro. Cuando uno empieza ya tiene en mente los siguientes, o sea, nada más para ir uno ya está con el siguiente. ¿Eh? Es verdad. Y bueno, y que vaya bien, y aquí tienes tu casa para lo que quieras también. Y muchas gracias por tu tiempo, como he dicho, ¿vale? Y está así renqueoso con la voz también, los que no Sí, paramos un poco con la lo que alergia nos también, ya pasa, sabes, pero son bueno. épocas un poco Estás en complicadas. Madrid, ¿no? Estoy en Estás en Madrid. Madrid. Bueno, ¿me hace calor ahora? Uf, uf, mejor no salir. Bueno, bueno, Muy pues bien, pues nada. cuídate mucho, nos vemos, ¿vale? Gracias, Aníbal. Hasta luego, un Un abrazo fuerte. abrazo muy, muy fuerte para ti y para todos tus oyentes. Vale, Adiós. gracias. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar aquí.